¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Feliz sábado. ¿Y este tornillo? Se me habrá caído a algún sitio. Bueno, feliz sábado a todos. Hoy día ya 7 de diciembre de 2024, en pleno puente, para muchos de vosotros. Y yo no sé si os pasa, pero yo estoy nervioso desde hace ya algunos días, desde que sé que Bárbara Rey va a tener que dar esa entrevista el próximo lunes. Estoy nervioso, no pasan las horas, no pasan las horas. Ojo que ayer tuvimos un avance de esa entrevista, una entrevista, ahora os explico numéricamente hablando lo que implica esta entrevista, que se va a emitir el lunes a las 10, en un especial de viernes el lunes. Se han avanzado algunos titulares de Bárbara Rey, algunos titulares contundentes. Es especialmente significativo, como os dije ayer, escuchar en boca de Bárbara Rey el nombre ya del rey Don Juan Carlos. No con ambigüedades, no con etiquetas, no con sinónimos, sino ya directamente el rey Don Juan Carlos. Porque hasta el momento Bárbara Rey, al menos públicamente, difícilmente pronunciaba su nombre. Insinuaba, dejaba caer algunas cosas. Eran los otros, los entrevistadores, los que pronunciaban el nombre. Ella tendría que revisarlo, pero lo justo. Claro, ahora ha cambiado el escenario, ha cambiado la escenografía y Bárbara Rey tiene que hacer esta entrevista en un contexto muy distinto al de las demás. Un contexto en el que ha salido ya mucha información, pruebas, audios con su propia voz, que de alguna forma directa desmienten muchas de las cosas que antes no había contado. Así que la conclusión es que antes Bárbara Rey nos había mentido. Veremos la puntualización que hace la vedette sobre todo esto, porque ya me puedo imaginar por dónde irá solo con el avance que tuvimos ayer de viernes, aquí lo veis, avance inédito, por ejemplo, una declaración, Bárbara Rey demoledora: mi hijo va a tener que afrontar lo que voy a contar sobre él. Mi hijo va a tener que afrontar lo que voy a contar sobre él. De hecho, la frase está en el contexto de: mi hijo ha sido la persona que más daño me ha hecho en el último año. No esperaba que traspasara esas líneas rojas y con la frialdad que lo ha hecho. Estos son palabras textuales de Bárbara Rey. Y como a mí me ha puesto contra las cuerdas y como a mí me ha hecho o me ha obligado a afrontar determinadas cosas que según ella son mentira sobre ella, según Bárbara, ahora no le queda más remedio que hacer lo mismo con su hijo. Es decir, que hay una especie de amenaza velada de: cuidadito, Ángel, porque empieza a calentar, porque ahora voy yo con lo tuyo. Veremos hasta dónde está dispuesta a llegar Bárbara Rey, y también tenemos reacción por parte de Ángel Cristo, que la veremos más tarde. Pero para mí no hay, es decir, para mí hay dos o tres grandes titulares en lo que se ha avanzado hasta ahora, en el material que se ha avanzado, y no es este. Y no es este. Atención. Preguntada sobre quién debe tener más miedo, si el rey emérito, el rey Don Juan Carlos, o su hijo, por las consecuencias de esta entrevista, responde que si fuera ella la que se encontrara en el otro lugar, sería su hijo quien debería tener miedo por lo que pueda contar ella. Del rey Don Juan Carlos dice algo así como: ya está mayor, ha pasado por muchas cosas duras en esta vida, es decir, ha tenido que afrontar otras situaciones difíciles y le va a enfadar, creo que dice, usa exactamente la frase:
se molestará, le molestará, le dará rabia, no le gustará, pero tiene que tener más miedo mi hijo. Esta es una de las declaraciones. Pero sin duda yo me quedo con dos titulares. Uno, el que han visto en la miniatura, y siento haber tenido que ser tan explícito, pero es que es lo que hay, es que creo que es una frase lo suficientemente contundente como para reproducirla igual. Esta tiene que ver con el rey don Juan Carlos, porque asegura Bárbara Rey que le trató como una PUTA. Que le trató como una PUTA. No digo la palabra porque luego viene la plataforma y nos censuran. Pero son palabras textuales de Bárbara Rey. Acordaros que en esos audios que está publicando OK Diario, ya hay un audio y hay una grabación donde la propia Bárbara Rey le reconoce a su interlocutor o interlocutora que, como la situación es esta, tiene decidido convertirse en la PUTA más grande de España. Pero directamente, uno de los titulares es: el rey Juan Carlos me trató como una pitufa. Y hay otro titular que me ha impactado especialmente. Bueno, hay dos más. Otro, en cuanto a las relaciones sexuales con el rey Juan Carlos, que evidentemente las admite, no le queda otra ya, y dice que si ella quisiera o hubiera querido, se habría quedado embarazada del rey don Juan Carlos desde el primer momento. Otra frase contundente. Porque lo que viene a decir Bárbara Rey es que no usaban protección. O al menos él no usaba protección cuando mantenían esas relaciones sexuales. No sé si abundará más o profundizará más en la entrevista, pero la frase es esa, ¿eh? Me podría haber quedado embarazada desde el primer momento del rey don Juan Carlos. Y la tercera tiene que ver con el supuesto chantaje. Y digo supuesto porque ella parece que va a hablar, claro, es que no le queda otra, pero hace un pequeño matiz. Todo esto lo vamos a escuchar el lunes, insisto, pero ayer se hizo un avance en de viernes. Y el pequeño matiz que hace Bárbara Rey es que ella no lo llamaría chantaje. Ella lo llamaría préstamo. Préstamo. Evidentemente nos quedamos con las frases sesgadas, fuera de contexto, y todo esto hay que escucharlo, hay que verlo el próximo lunes. Pero hombre, ya estoy salivando solo de pensar cómo justificará Bárbara Rey en esa mi verdad, es decir, su verdad, que esto era un préstamo y no un chantaje. Os recuerdo que en su última entrevista con Risto Mejide, Bárbara Rey aseguraba que no había recibido dinero de manos del rey, don Juan Carlos, que incluso ella sí que le había pedido dinero en una ocasión porque su hermana estaba enferma y que ni así quiso ayudarle. Ahora habla de préstamo. ¿Préstamo en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Lo digo porque, claro, Bárbara Rey hablará, pero antes se han expresado muchos otros protagonistas, y en el tema del chantaje concretamente está muy documentado todo. Entonces veremos cómo justifica lo que comentó su hijo de esos 3 a priori supuestos chantajes. Uno no llegó a buen puerto, pero sí que se produjeron 2 más. Uno en el 95, creo que estábamos hablando entonces de 25 millones de pesetas, y uno en el 97, ya con mucho más dinero de por medio. Ángel Cristo aseguraba que era como la bolsa de Mary Poppins, lo que tenían en casa, que cada vez iba apareciendo dinero. Estos son algunos de los titulares
impactantes de Bárbara Rey que tuvimos ayer en ese avance de viernes, pero explicó otras cosas, especialmente en referencia a su hijo. Una de ellas, esta que habéis visto, exactamente lo que dice es: una de las personas que me ha puesto en esta tesitura es mi hijo. Tengo que defenderme porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. La única que sabe la verdad de mi vida soy yo. Y me parece muy injusto el trato que se me ha dado sin poner en ningún momento en duda lo que mi hijo decía. Bueno, esto no es cierto. Nosotros en todo momento hablábamos de la versión del testimonio de Ángel, que nos lo podemos creer, pero es verdad que no hemos dejado de insistir en que nos faltaba la otra parte, en que parecía algo ficcionado. Entonces ha llegado el momento de escuchar la otra parte. Es que aquí hay dos no me cansaré de repetirlo, hay dos bloques. El bloque de su hijo lo puede capear más o menos bien, entiendo yo, porque al final son vivencias. Y él dirá, donde mi hijo decía esto, por ejemplo, lo del orfidal en el biberón, pues esto se lo tendría que haber contado a alguien, a Ángel. Cuando eres bebé no tienes capacidad de retención, de memoria, como para acordarte 20 años más tarde que te estaban poniendo orfidal en un biberón. Esto se lo ha tenido que contar a alguien, quizás su propia madre, pues ella puede matizar muchas cosas y puede introducir otros argumentos que hagan que la gente entonces juzgue o se posicione más de parte de su hijo o de su parte. Esto pasará. En el bloque de Ángel Cristo tengo claro que pasará. Habrá quien se crea lo que dijo Ángel Cristo y habrá quien con las dos versiones a lo mejor se podrá poner en los zapatos de Bárbara Rey. Más complicado lo tiene con el bloque, gracias a todas las personas, por cierto, que os estáis suscribiendo, muchísimas gracias. Más complicado lo tiene, creo yo, en el bloque del chantaje, porque hay documentación, porque y no documentación cualquiera, está esa agenda, está esos apuntes del jefe de los espías, del CNI, Alonso Manglano, y muchos de los que vivieron junto a ella en primera persona todo ese episodio en las últimas semanas, meses y este año, desde que Ángel Cristo decidió hablar, que por cierto también aportó esas fotografías que publicó esa revista holandesa y más después con los audios de OK Diario, todo lo que ha trascendido, donde ella admite, entre otras cosas, haber recibido, creo que haciendo la suma son al menos 36 millones, ¿no?, del rey don Juan Carlos. Entonces, claro, luchar contra esto ya es más difícil. Y en algunas cosas que hacen referencia a las vivencias y a las experiencias vividas, por ejemplo, bajo el mismo techo, entiendo que pueda haber diferentes verdades. Porque yo lo he vivido así y tú lo has vivido así, y a lo mejor aquí hablar de una verdad absoluta es muy difícil. Pero en el caso del chantaje solo hay una. ¿Hubo o no hubo chantaje? ¿Las fotos las hizo Ángel o no las hizo Ángel? ¿Por qué se decide hacer grabaciones? Porque hay 3 vídeos, 2 en el dormitorio, 1 en el comedor, pero 2 en el dormitorio, existiendo a priori grabaciones manteniendo relaciones sexuales con el rey. Es decir, lo que parece claro es que se le tendió una trampa al rey Juan Carlos, que no sabía que estaba siendo grabado o fotografiado. La verdad en este caso solo puede ser una. No es mi verdad, y me siento y digo, esta es mi verdad, fue un préstamo. Hombre, aquí va a ser mucho más difícil. En cuanto a Ángel Cristo, más allá de lo que os he leído y este titular que destacan en el viernes va a tener que afrontar lo que yo diga de él. Esta entrevista, primero os quiero, que no os lo he dicho, numéricamente estamos hablando de más de 20 horas de grabación. Es una entrevista grabada creo que es en su domicilio en Marbella, fuera del plató. El entrevistador es Santi Acosta, solo. De hecho, Santi Acosta contó algunos detalles. Lo que nos vino a decir Santi Acosta, pero claro, su trabajo es
Si crees que te lo han contado todo, espérate, porque a lo mejor vamos a entender más a Bárbara Rey, pero claro, es que hay que vender la entrevista de alguna manera. Luego está la capacidad crítica que tenga la gente, el espectador y nosotros ante esa entrevista. Pero yo entiendo que nos la tienen que vender así, que son 72 horas de producción, es decir, para poder al final sacar limpia esa entrevista, y que estamos hablando de 260 preguntas. 260 preguntas. Por lo que él, Santi Acosta, dice que lo responde absolutamente a todo, o que responde a todo. Que dices, faltaría, porque si haces 260 preguntas y al final terminamos la entrevista con dudas de por qué no se le ha preguntado algo, mal vamos. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a números. En cuanto a algunas palabras más que pudimos ver del avance de Bárbara. Vengo para hablar, dice, y para hablar de todo, dice en el principio de la entrevista, y no tiene, según ella, ninguna línea roja. Y mirando a cámara dice, lo siento por ti, pero tengo que protegerme. Que yo entiendo que aquí, bueno, o se dirige al rey, que yo creo que sí, al rey emérito, o a su hijo, pero diría que es al rey. Cuando le preguntan quién debe tener más miedo, es lo que os he comentado. Dice, el rey no creo que vaya a tener mucho miedo, dice que le molestará, que sí que le dará rabia, que no le gustará, evidentemente, pero que miedo no tendrá. Que el que tiene que tener más miedo es su hijo. Que lo peor de este año, confirma, han sido las entrevistas de Ángel, de su hijo, que nunca pensó que llegaría a ese extremo, y especialmente hace referencia a esa frialdad de su hijo, pero dice que tiene que defenderse porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Textualmente dice esto. Dice que él tendrá que afrontar muchas de las cosas que diré, igual que yo tuve que afrontar muchas de las cosas que ha contado él y que no son ciertas. Exactamente esto es lo que dice Bárbara Rey, que por cierto hay otra frase que dice, y ahora, cuando vean esta entrevista, que me quiten si quieren de en medio. Haciendo referencia a aquella mítica declaración en el coche que estaba Ángel de copiloto y donde, lo contó Ángel, que de una forma estudiada ella decidió hablar para los medios por si les pasaba algo, señalar, en ese momento no con nombre y apellidos, pero sí a alguien del poder por todas las cosas que estaba sufriendo. Es decir, yo creo que el punto de inflexión, si a ella la siguen, que no digo que no, si a ella le han podido meter miedo en el cuerpo, no sé hasta qué punto, que no digo que no, en esos apuntes del ex director del CNI no salía nada de una operación para quitarse literalmente de en medio a Bárbara Rey. Esto no quiere decir que se le quisiera poner miedo en el cuerpo, pero también nos tenemos que preguntar, es decir, a mí, yo por ejemplo, como Albert, como ciudadano, no ha venido nadie ni del CNI, ni del Estado, ni de Zarzuela a manipularme el coche. ¿Será porque no he hecho nada para tener esta responsabilidad, ¿no? Entonces, claro, es que es aquello de ¿qué viene antes, el huevo o la gallina? Claro, si tú te encuentras en esta tesitura es porque algo estás haciendo. Y si estamos hablando de un chantaje, pues evidentemente no lo justifico, ni mucho menos. Pero si tú haces un jaque o pretendes hacer un jaque mate con grabaciones obtenidas de forma ilícita al jefe del Estado, hombre, es normal que al menos con miedo por las consecuencias vayas a vivir. Entonces, por eso me gustaría ver cuál es la cronología que hace Bárbara Rey. Dice que habla de la primera vez y de dónde queda con el rey don Juan Carlos por primera vez, de los primeros mensajes, quién la contacta, cómo la contactan. Bueno, veremos, ¿no? Pero con la sombra de esos supuestos chantajes siempre presente y con la información que ha trascendido hasta ahora. Tenemos también reacción de, aquí la veis, de Ángel Cristo, que le manda este mensaje a su madre antes de la entrevista. No tengo miedo.
Si crees que voy a tener miedo, no lo tengo. Y mirando a cámara dice, mamá, estoy expectante. Exactamente os diré lo que dijo en estas declaraciones Ángel Cristo. Son de 2 o 3 minutos, pero también es especialmente contundente. Termina con ese estoy expectante, mamá, mirando a la cámara. Dice que hablar es terapéutico mientras cuente la verdad, que le parece bien que hable, porque además es terapéutico, eso sí, dice mientras cuente la verdad, que no tiene miedo a lo que pueda decir, eso sí, le vuelvo a repetir, pero que cuente la verdad, que es el leitmotiv de su declaración, que hable, me da igual, no tengo miedo, pero cuenta la verdad. Ella lleva muchísimo tiempo, o toda su vida, dijo exactamente, hablando, y que de su madre espera cualquier cosa, que él lo único que había contado era solo su vida y lo que ha vivido con ella, a su lado, que no ha querido hacer ningún ataque frontal a su madre, ni ha contado nada que no fuera una experiencia suya de lo que ha vivido en vida con su madre. Que es su modus operandi y su forma de actuar, decir que no va a hablar, esperar un tiempo y luego cascarlo todo. Y dice, a ver qué cuenta ahora, a ver qué cuenta ahora. Y lo del miedo dice, si no tengo miedo porque pretende sentarme en un banquillo, lo dice por el tema judicial, ya sabéis que Bárbara Rey ha demandado a su hijo por todo lo que ha dicho durante este año, ¿cómo voy a tener miedo de lo que pueda decir en un plató de televisión? Esto es lo que dice Ángel Cristo, y termina con ese estoy expectante, mamá. Ya sabéis que según ha trascendido parece que Ángel Cristo va a estar en plató el viernes siguiente para reaccionar o responder a su madre. Acordaros que Ángel Cristo es uno de los perjudicados de ese delito de blanqueo de capitales de su madre y que se le pide pena de cárcel incluso. Tuvo que firmar ese documento autoinculpándose. Entonces es que el trasfondo judicial también entre ellos es bastante complicado. Ayer pasaron otras cosas en De Viernes, las comentaremos más adelante. Tenemos, por ejemplo, una conexión que hicieron con Terelu Campos, que no estaba en plató, desde la cafetería de la Fundación Jiménez Díaz, donde nació el hijo de su hija, Carlo, el pasado miércoles, última hora del... ya lo diré bien, el pasado jueves, última hora del pasado jueves. Es que con el puente, no sé si os pasa, que yo no sé qué día. Yo hoy pensaba que era domingo, ayer pensaba que era sábado, o sea, voy con todo cambiado. También tuvimos, claro, es un programa que tiene 2 pilares a lo largo de este año, lo hemos visto. Hijos, hijas que se sientan a rajar de sus padres y parejas, especialmente mujeres, que se sientan a rajar de su expareja. Ayer vimos los 2 palos. Con este último palo tuvimos a Jessica Bueno, ex de J. Peleteiro, al que le hizo un traje finito y contó uno de los... Digo que le hizo un traje finito porque, entre otras cosas, dice que no tiene dinero para pagar la pensión, pero se va de viaje a Dubái. En fin, ya sabéis que tuvieron 10 años, creo que son de relación. Ella se fue a vivir a Bilbao, Eibar, con él, y que el divorcio está siendo o fue especialmente complicado con la justicia de por medio, que le terminó dando la razón a ella, ¿no? Pero en fin, y contó un episodio, en 2 hijos en común, más el hijo que tuvo con Kiko Rivera, Francisco. El episodio más duro de su vida cuando se tomó unas pastillas que quería descansar y evadirse de todo y que se despertó en el hospital y que casi termina con su vida. Esto en el campo de parejas que rajan de su ex, y en el campo de hijos que rajan de su mamá. Ayer tuvimos de nuevo a Christian Sueskun, que denuncia amenazas por parte de Maite Galdeano. Mi madre ha intentado impedir que me siente aquí en De Viernes. Esto decía, entre otras cosas, Christian Sueskun ayer en De Viernes, ¿de acuerdo? Así que luego intentaremos hacer una fotografía, pendientes también de si sale Alejandra Rubio y Carlo Costanzi y presentan al bebé ante los medios de comunicación o dan declaraciones durante el día de hoy.
Y creo que Castor, no sé si quería aportar algo de última hora, porque el fin de semana no tenemos por ahora sección matinal de Flash matinal. No sé. No, digo que no, se ha quedado en blanco, fundido a negro esto, que no era necesario poner la sección, que esto no es como sección, es como conexión, porque no sé qué me has dicho de que tenéis o tienes una última hora de una imagen impactante. Efectivamente, compañero, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de cuándo estéis viendo este vídeo. Me gustaría, Gafitas, hoy, que es un día importante para ti, porque hay un Betis Fútbol Club Barcelona, te lo recuerdo, Gafitas, sí, ya lo sé, y hay un Betis Fútbol Club Barcelona. Me gustaría, por favor, que el equipo de realización me pusiera las imágenes que tengo preparadas para esta sección. Bueno, sí. Soy yo con la camiseta del Betis. Una foto que me hice hace prácticamente un año en Sevilla. Preciosa fotografía que... Sí, 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 cállate, cállate. A ver cómo vas a justificar. Tanto que le pides a Bárbara Rey que justifique sus supuestos chantajes. A ver cómo vas a justificar. ¿Pero qué dices? Calla. Chantaje emocional a la afición del Betis. ¡Ay, sí! ¡Cómo me gusta el Betis! ¡Viva el Betis, man, que pierda! Salgo con la camiseta del Betis. Cuando el Betis os gane hoy y salgas llorando como un llorón. Vamos a cortarlo aquí, esto no es así. Ya sabéis que yo soy fan de muchos equipos y me gusta lucir sus camisetas. Oye, de verdad. Si queréis, sí, aquí lo tenemos. ¿Dónde lo tenemos? OBS. Si queréis participar haciendo algún visum, por ejemplo, directo para este canal a un módico precio, 671-638978, también notas de voz. O ya sabéis que podéis suscribiros al canal de forma gratuita, que cada vez somos más. Gracias a todos los que estáis suscribiendo, gracias a los que dejáis vuestro like y gracias también a los que os estáis haciendo miembros del canal por solo 0,99. Fijaros qué poquito, 0,99 euros al mes, lo mucho que puedes aportar. Después de esto último yo ya me voy. Nos vemos más tarde. Disfruten de este puente, disfruten de este sábado. Pura vida, amigos. Chao.